Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo video. Hoy te quiero comentar y hablar sobre los secretos familiares que de alguna forma no son expuestos, son guardados y que el mecanismo que tienen para poder salir a la luz son justamente las repeticiones. Cuando he realizado terapia, principalmente Karma Healing, que es una técnica que permite indagar en los patrones repetitivos que ocurren a través del linaje, pude ir comprendiendo algunos aspectos importantes de cuán, digamos, necesario es el expresar lo que muchas veces se va permitiendo y se va guardando, y al no expresarse se va generando un ciclo repetitivo. Principalmente cuando hablamos, por ejemplo, del linaje materno, lo que podemos ver en todo ese aspecto es lo relacionado a la gestación, a la maternidad. Esto va a evocar una serie de, digamos, de problemáticas, como por ejemplo, en principio es la inseguridad. La inseguridad va a estar latente en cuanto a ser capaz de sostener a un otro, de ser madre. También desde ese aspecto, el sentir que la maternidad te enfrenta al cuestionamiento de tu propia familia. Si es que, por ejemplo, una mujer es muy joven, no está casada, y va a generar también todo lo que es el aspecto social, de qué es lo que se esperaría de una mujer que esté casada, que tenga ciertas condiciones, una cierta estructura que le dé una cierta estabilidad y seguridad a ese hijo. Y por otro lado, asociado, bueno, a esto mismo de la maternidad, ¿no es cierto? Basada en todas esas problemáticas de la inseguridad, de los factores de estabilidad, también un poco los aspectos sociales, morales que debería tener la concepción de un hijo, se da también la dinámica de tener muchos hijos. Desde ahí, uno de los factores que siento que se repite es la postergación de una mujer frente a la maternidad. Es decir, una mujer decide ser madre y por otra parte también posterga su propia parte de ser mujer. El otro aspecto es el opuesto, donde muchas veces hay familias donde hay muchos hijos. Los hijos mayores, sobre todo las mujeres mayores, deben ayudar en la crianza de estos hijos, terminan siendo una segunda madre, y lo que va generando eso como factor repetitivo es la falta de hijos de esa mujer que fue hermana y fue la que tuvo que criar hermanos. Cuando haces un rol previo, de alguna forma sientes que un proceso u etapa te faltó por cumplir. Por otro lado, ves que quizás una madre, al tener varios hijos, significa una gran postergación y una necesidad de apoyo. Por ende, esa hija generalmente se da más en un aspecto femenino, debe pasar a reforzar esa crianza, apoyar en la maternidad, y termina postergando su vida de hija, de niña, y más adelante se puede dar que tenga o pocas posibilidades de ser madre o definitivamente decida no serlo. Y esto nos enfrenta a que se observa el sacrificio y la postergación frente a la maternidad. También conlleva una serie de aspectos que están dentro de un cuestionamiento de cómo vas a cumplir ese rol, cómo lo vas a llevar a cabo si eres madre. Cuando observaba también los patrones repetitivos, veía que muchas veces la carga de los hijos se representa así como un problema, una carga. Una gran parte de hijos son gestados
desde una situación donde implica que llegue un hijo, una mayor carga, por ejemplo, para un hombre en cuanto a tener que generar más recursos para una madre, para la mujer, es criar y postergarse más tiempo por el cuidado de un hijo, un niño o niña que va a requerir de su atención. Por ende, eso significa una renuncia un poco a su propio tiempo para vivir ciertas cosas que quiera experimentar. Basado en eso, las problemáticas que se van dando es que se empiezan o a cortar estos ciclos de tener hijos para poder reparar cuando hubo muchos hijos en una generación. La siguiente muchas veces empieza a dejar de querer tener hijos porque se va trasladando a través de un aspecto genético, de información genética, que los hijos representan una carga, un problema y principalmente una postergación. Cuando hablamos de la herida del rechazo, imagínate lo que es sentir que eres gestado, criado desde una perspectiva donde quizás representaste una postergación para tu madre, una mayor responsabilidad para tus padres y por ende un hijo o hija gestada con esas problemáticas, lo que va a sentir es que no debe dar problemas. Es como soy el problema, por ende no debo dar problemas. Y eso va a ser una persona que intente pasar desapercibida, que trate de no dar problemas, que no hable, que trate de estar prácticamente como inexistente. En otro aspecto, las personas, por ejemplo, cuando deciden no tener hijos, ¿ya? Cuando deciden, por ejemplo, explicaba, cuando hay muchos hijos en una generación, en la otra pueden decidir no tenerlos. Y puede ser por un tema de infertilidad, como también por una decisión de no tener un hijo. Esas decisiones se traducen en el aborto. El aborto principalmente está relacionado a un cuestionamiento en cuanto a las capacidades que puedes tener frente a hacerte cargo de un otro. Si sentiste que, por ejemplo, para tu mamá era mucha carga o la veías muy afligida, muy responsable frente a tener que resolver situaciones económicas, a lo mejor a que siempre se vivía como corriendo, vas a sentir que tener hijos es agobiante, que es algo como de mucha responsabilidad, que representa una decisión sumamente importante que de alguna forma no puedes revertir. Y eso cuando una mujer, por ejemplo, opta por no tener un hijo o abortar, está principalmente eligiendo desistir de esa inseguridad y también de la falta de apoyo que también se viene dando a través del linaje. ¿Qué es lo que ocurre también con estas pérdidas, con estos abortos? Que queda una carga energética súper pesada a nivel físico, a nivel, digamos, de órganos reproductores, a través del segundo chakra, donde la culpa se posiciona muy fuerte, donde hay una falta de creatividad, donde empiezas a dudar mucho de ti misma, porque las decisiones que sientes que tomas muchas veces están relacionadas a no sentirte capaz de hacer algo tan, tan potente como el responsabilizarte de otra vida cuando sientes que contigo siquiera te está costando salir adelante. Cuando hay tantos cuestionamientos por las decisiones que se toman, generalmente si una mujer tiene tantos hijos o muchos hijos, es cuestionada y se ve un poco como desde la situación de cómo no se cuidó o por qué de alguna forma admitió o permitió quedar embarazada tantas veces. Por lo tanto, también se enjuicia un poco la irresponsabilidad de tener tantos hijos, hacerse cargo, pero a la vez darles una vida quizás más carente, con recursos limitados,
Finalmente también esa mujer, al tener tantos hijos, no puede o no podía generar una propia realización laboral, recursos, por lo tanto también se va viendo más limitada, va generando una mayor dependencia entre económica, emocional y por ende también posterga su propia realización como persona. Cuando por otro lado se posterga la maternidad y se opta a lo mejor por no tener hijos o si se tienen hijos hay pérdidas o abortos, lo que se va a generalmente asociar con ello es que hay una irresponsabilidad también o una incapacidad de haberse cuidado, de haber procurado que eso no ocurriera, de haber tomado una mala decisión, por ende el peso de la culpa también va a estar muy presente y eso te empieza a restringir a nivel creativo, a nivel de la toma de decisiones. Es como el vivir con una sensación de sentirse apagada, de sentir que estás con ese luto constante. El peso de la culpa, el peso de cómo la sociedad ha impuesto ciertos roles para la mujer, principalmente en cuanto a que es la que está más relacionada con la maternidad, principalmente porque una mujer es quien tiene que aceptar la vida, aceptar el hijo. ¿Por qué? Porque el hijo va a estar dentro de su cuerpo. Y finalmente, quien tiene que alimentarlo, quien va a tener que estar más relacionada a ese apego, es la madre. Y eso significa, sin dudas, todo un cuestionamiento de cómo debería ser ese rol materno. Que si te postergas o decides, por ejemplo, salir, trabajar, estudiar y tienes un hijo que todavía es pequeño, generalmente se asocia a ¿y quién lo está cuidando? Y si no hay a veces redes de apoyo, por ejemplo, de una abuela, de tías, se te cuestiona más aún. Por otra parte, si decides no tener hijos, la connotación social va a ser que eres una mujer que no está en su totalidad de realización como mujer, porque también gran parte de un rol asociado a lo femenino es la maternidad, es el realizarte como madre. En mi experiencia personal, tuve un aborto a los 20 años y eso para mí significó una decisión que de alguna forma me vi orillada por sentir una falta de apoyo. Cuando en el linaje hay tantos secretos, hay tantas situaciones que no se sacan a la luz, siempre va a haber un momento donde se vuelve a repetir una historia. Eso va relacionado, en mi caso, que creo en vidas pasadas, a todo lo que representa tomar las decisiones frente a elegir ser madre, a que a lo mejor estás eligiéndote a ti, a las condiciones en que gestas un hijo y sobre todo a el rechazo o el estigma social. Porque finalmente la maternidad te está marcando mucho con la herida del rechazo. Como decía, la madre es la que acepta al hijo, la madre es la que lo debe incorporar en su cuerpo. Por lo tanto, si estás rechazando a ese hijo o sientes una dualidad entre lo acepto o no lo acepto, va a generar una serie de cuestionamientos de ahí en adelante en las decisiones que quieras tomar. Cuando uno toma una decisión tan fuerte, de alguna forma, y en mi visión también de acompañamiento que he hecho con mujeres que han vivido pérdidas o abortos, hay muchos factores no hablados en esto. Es decir, hay culpas, hay una sensación principalmente de autoataque. Desde ahí viene mucho el tema de las enfermedades relacionadas al sistema inmunológico. Hay una serie de anomalías a nivel del útero, sangrados más constantes, los miomas, quistes. Todo tu sistema va a estar de alguna forma mostrando el dolor que no se expresa.
Cuando incluso ha habido una gestación que sí se desea y, por ejemplo, se ha perdido y no se resignifica esa gestación por muy breve que sea, es importante que siempre le des un nombre a ese bebé, que lo integres como parte de tu historia. Siempre va a ser tu primer hijo si fue el primogénito y después tuviste otro hijo y que si Dios llegó con vida, terminó el ciclo. El niño o hijo o hija que tuviste y no terminó ese ciclo es tu primer hijo, si es que es el primero. Es importante darle ese lugar, darle un nombre y tomar a ese hijo en tu corazón. Si no, esto queda como una herida, un vacío, una pérdida, y eso va a generar otra vez un ciclo repetitivo, una secuencia. Por eso, muchas veces enjuiciamos ciertas situaciones. Hay gente que va a decir que es pro vida, otros son a favor de un aborto. Y dentro de eso, lo que estamos principalmente aprendiendo es la capacidad de decidir la vida, decidir qué quieres tomar como responsabilidad o no. Y de alguna forma, el bebé o esa alma que elige también vivir esa experiencia, también quiso entender qué significaba estar de ese lado. Tú podrás preguntarte, ¿y por qué un alma va a querer decidir ser un bebé abortado o un bebé que esté en una pérdida un tiempo breve? Principalmente cuando en una experiencia humana has, por ejemplo, desistido de querer vivir en una vida. Esto tiene que siempre estar un poco alineado también con las creencias de la reencarnación. Cuando no creen las personas en la reencarnación, es un poco más complejo poder dar argumentos desde algo que solo tiene una trama lineal de un ciclo, que sería una vida. Si lo expongo desde vidas pasadas, puede ser que un alma, por ejemplo, vivió una pérdida en una vida, como por ejemplo perdió a los padres, perdió una pareja y esa alma queda con una sensación de no querer vivir. Cuando vienes a otra vida, a la vida siguiente, puedes elegir ser un bebé que va a estar un tiempo corto en el vientre de esa madre para poder permitirte sentir cómo es tener una vida tan corta, pero a la vez sentir que es una oportunidad que debes de alguna manera querer tener. Es como el tener la capacidad de reafirmar que quieres vivir. Y en el siguiente proceso, obviamente se arma otra trama que va a tener quizás una historia más larga de tiempo. Ya no vas a ser un hijo o una hija abortado. Cuando hablamos también de estos juicios, de los estigmas, de por qué una persona decide algo o decide otra cosa, es importante entender que si, por ejemplo, tú hoy eres una persona que no admite que alguien aborte, te podría decir que siempre en tu linaje va a haber habido una mujer que ha abortado. Y puede ser que lo haya hecho conscientemente, como una decisión que quiso llevar a cabo. ¿Qué relación tiene eso contigo? Que a través de tu ADN, a través de tu información genética, esa mujer está dentro de ti porque es parte de tu linaje y de tu historia. Si tú de alguna forma estás juzgando la decisión de una persona, estás también juzgándote a ti mismo porque parte de esa historia de esa mujer está dentro de ti. Por lo tanto, es como darte la espalda a ti misma, a ti mismo. Los ciclos repetitivos se dan justamente por esta razón, porque las personas gastamos mucha energía, podríamos decir, ser muy tercos, muy tosudos en querer tener la razón, como esto debe ser así, sobre todo desde el deber ser, esto debe ser así, esto es bueno, esto es malo. Y ocurre que cuando estamos etiquetando las situaciones, le estamos dando una carga importante de energía. Esa energía es una energía creativa. Lo que yo más fuerza le doy con mi pensamiento es como en juicio a una persona, esto no me parece, esto no me gusta.
lo que va a ocurrir es que estoy de alguna manera manifestando que se vuelva a crear. La única manera de que se terminen los ciclos donde hay esta división, esta dualidad, es que empecemos a integrar justamente a las personas que sentimos que han hecho algo distinto de una forma que no nos parece y que los integremos como parte de ese linaje. Esas personas te pueden estar mostrando tu propia historia en otra vida, también te pueden estar mostrando lo importante que es tomar tus propias decisiones y que cada uno tiene una libertad, un libre albedrío y nadie tiene ese poder para venir a juzgar o hablar sobre la vida de otro. Siempre hay mucho que hacer con la vida propia, siempre hay mucho que deberíamos tener una atención hacia nosotros. Si yo estoy juzgando a otra persona, lo que estoy haciendo es perder mi propia energía para evitar mirarme, porque mirar nuestra sombra, mirar en lo que nos equivocamos, mirar en lo que no hemos hecho bien, es realmente hacernos cargo. Y es más fácil mirar lo que un otro no hace bien, lo que el otro se equivocó, lo que el otro no hizo como desde el deber ser, para así evitar enfrentarme a mis propias inseguridades, a mis propios dolores, a mis propios traumas, a mis propios demonios. Por lo tanto, si una mujer que ve este video y en algún momento de su vida ha tenido una pérdida, ha tenido un aborto, lo que te puedo decir es, perdónate, mírate con amor y resignifica esa experiencia. Y te digo cuán importante es hacer un duelo espiritual. Un duelo espiritual es lo que decía, darle un nombre a esa alma que te eligió y que tú elegiste. Darle un sentido de llevarlo hacia tu corazón y siempre integrarlo como parte de tu historia, de tus hijos que te han hecho ser madre. Esto es parte de un aprendizaje que siento que he vivido, he elegido vivir justamente para poder abrir y entregar esta conciencia. Para mí podría ser muy fácil explicar y dar teoría y hablar de la espiritualidad, hablar del perdón, de la compasión, desde una vereda donde no hubiese tenido que vivir algo como esto. Cuando tú lo vives es que puedes sentir lo que otra persona siente. Y desde ahí puedo decir que en la vida todo siempre es neutro y todo solamente es aprendizaje. Y que es tan importante aprender a resignificar nuestra historia, es tan importante empezar a darnos cuenta de que necesitamos empezar a integrar lo que sentimos que es distinto. Estamos en una etapa donde lo único que puede hacer un cambio es que empecemos a abrazar lo que nos parece distinto y lo que no nos gusta. Porque si seguimos en una tremenda o constante separación, lo que hacemos es crear más de lo mismo. Es decir, si tú no quieres ver mujeres que a lo mejor se postergan frente a la maternidad, si no quieres ver más abortos, si no quieres ver más una mujer que está llena de hijos, termina de enjuiciar y empieza simplemente a honrar y agradecer a las mujeres de tu linaje, a las madres de tu linaje. Agradece su historia que te muestra también parte de un dolor, de un esfuerzo, un sacrificio, algo que también está en tu ADN y que si tú lo resignificas, lo integras, lo haces parte de ti, vas a permitir que se empiece a crear una historia nueva, una historia en limpio. Porque cuando abrazas a quien sientes que hizo algo que tú no harías, es que finalmente estás cortando un ciclo de estar en una batalla con un otro que finalmente siempre eres tú mismo. Bueno, esto quería compartirles, espero que les sirva esta reflexión, lo hago con mucho amor y bueno, cualquier cosa me dejan acá sus comentarios. Les mando un abrazo, un beso y muchas gracias por estar aquí.